Gracias. Beatriz Ávila. Beatriz, ¿cómo le va? El gusto de saludarla. Buen día. Daniel Ureña, ¿quién les habla? Márquez. Vamos a hablar con usted hablará con nosotros, pero sobre todas las cosas vamos a hablar para la gente. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? JJ y, bueno, Daniel, un gusto de saludarlos. Bueno, senadora, tanto tiempo, ¿no? Usted fue nuestra primera invitada acá, Más Noticias por América. Bueno, y sé que les va muy bien y la verdad que me alegro mucho todo lo que sea producción local y además donde se escuchen voces independientes, siempre es bueno para la comunidad. Seguro que sí, ese es el objetivo. Acá viene el que quiere, el que tiene ganas y nosotros, por supuesto, para brindar el servicio a la comunidad, que de eso se trata este tipo de programas. Bueno, senadora, hubo sesión en el Senado, media sanción para este proyecto de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema con una votación de 36 a 33. ¿Qué nos puede decir de esta iniciativa de la vicepresidenta? Bueno, la verdad que otra vez estamos alejados de lo que es la agenda de la gente, lo dije cuando fui miembro informante de este proyecto, ¿no? Traer en este momento lo que tiene que ver la ampliación de la Corte cuando hay otras prioridades de la gente. Creo que este tipo de temas nos aleja aún mucho más de lo que estamos, ¿no? Y la verdad que manifesté mi sorpresa y hasta cierta vergüenza de que hayamos tratado como único tema lo que es la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Y además, bueno, en principio se hablaba, los proyectos del oficialismo eran de 9, después uno de 15, después otro de 16, los gobernadores de 25. La verdad que parecía un remate, una subasta del Poder Judicial y terminaron para negociar y para que tengan los números para poder aprobarlo. Llegaron a un acuerdo con algunos senadores de que sea 15 finalmente, o sea, de 5 que tenemos actualmente a 15. Y bueno, indudablemente no podemos dejar de conectar la sesión de ayer con el alegato que va a hacer hoy la vicepresidenta en la causa vialidad. Yo creo que otra vez el oficialismo quiere avanzar sobre el Poder Judicial, quiere cooptarlo, ¿no? No es la primera vez en la historia reciente. Ustedes recordarán lo que pasó con el Ministerio Público Fiscal, con intentar aumentar los penales en Comodoro Pi, donde están las mayores causas de corrupción. Cambiaron la forma, la metodología del Consejo de la Magistratura. Bueno, y ahora la Corte. Obviamente que en el Senado tienen los números, pero es muy difícil que salgan diputados y manifesté que para mí es lamentablemente una pérdida de tiempo y una oportunidad muy importante de hacer reformas en el Poder Judicial que son necesarias, pero para temas tan trascendentes se necesita consenso. Y después del atentado, del magnicidio a la presidenta y donde el oficialismo dijo que iba a primar el diálogo, bueno, nada de eso se dio y esas son las consecuencias, ¿no? Lamentable, porque deberían haber tratado temas que tienen que ver con la realidad que está viviendo los ciudadanos, ¿no? La inflación, la pobreza, la falta de trabajo, la desocupación, pymes que cierran. Bueno, un montón de temas que la sociedad nos está esperando y lo que nosotros estamos haciendo hoy, ver de qué manera el oficialismo continúa avanzando, tratando de manipular, de licuar la actual Corte Suprema de Justicia. Senadora, bueno, recién un televidente nos mandaba un mensaje que Macri había nombrado 2 integrantes de la Corte por decreto, y si nos remontamos más atrás también en el 2006, Cristina o Néstor no estaban de acuerdo en elevar el número de integrantes, cosa que ha cambiado ahora. Hay 4 porque son 5, pero renunció una y todavía no está cubierta. Serían 11 más lo que irían, pero por lo que me dice usted, de diputado, es difícil que pase. Sí, es muy difícil. Sí, es así. Bueno, siempre recuerdan eso que pasó en el gobierno de Macri, que obviamente fue un error y que después se lo subsanó, pero eso no justifica las medidas que está tomando el gobierno actual. Y bueno, yo manifesté también que en el 2006 la actual vicepresidenta, que era senadora nacional, junto a su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, fueron los autores y promotores de bajar la famosa corte de Carlos Menem con mayoría automática
bajarla a 5 con argumentos muy contundentes, con consenso político, salió casi por unanimidad y hoy dicen todo lo contrario, ¿no? O sea, todo lo que hablaron lo borraron y avanzaron sobre esto que es la Corte. Y para llegar los números, llegaron a 15. También hablan de paridad de género, que obviamente como mujer estoy sumamente satisfecha con eso, pero ¿cómo vamos a hacer? La redacción de la ley que aprobamos, la verdad que es muy pobre, muy escueta, no se dice cómo, no se sabe cuáles son las provincias que van a dar mujeres, cuáles son las provincias que van a llevar hombres. Por ejemplo, en el caso de Tucumán, si impulsan desde el gobierno a un hombre, bueno, las mujeres nos vamos a sentir discriminadas, claro. Pero por sobre todas las cosas, hay otros temas que le interesan a la gente, muchísimos más, y hoy vemos que solamente la agenda judicial, la agenda que le interesa a la vicepresidenta, es lo que se lleva al Congreso, y otros temas que impulsamos desde la oposición, esos todavía están frenados. Bueno, Betty, tendría que ser por capacidad, no importa si es hombre o mujer, ¿no? No, totalmente. Si hay algo que tengo claro es que quien vaya a la Corte tiene que ser personas idóneas, con méritos, calificadas, honestas, transparentes y por sobre todas las cosas independiente y que obviamente no esté de acuerdo con ningún tipo de presión del gobierno de turno, ¿no? Porque generalmente sucede, ¿no? Quieren llevar a magistrados para ver sus causas y los miembros de la Corte tienen que ser personas absolutamente independientes. Además, en un proyecto de esta envergadura, ni siquiera se lo citó a los actuales miembros de la Corte a debatir y además hablan de paridad de género, pero hace muchísimo tiempo que hay una vacante que dejó la doctora Elena Hayton de Nolasco y que el presidente Alberto Fernández no manda el pliego para que nosotros lo debatamos, ¿no? Es como una dualidad en sus discursos. Y detrás de que dicen que esto es federalismo, que esto es regionalizar, detrás hay otra intención que es obviamente avanzar en la independencia del Poder Judicial. Senadora, recién me hablaba de reformas en la justicia. ¿Por dónde se encararían esas reformas? Bueno, yo creo que básicamente hay uno de los, y ustedes lo han reflejado varias oportunidades, uno de los poderes de mayor cuestionamiento que tiene es el Poder Judicial, pero hay que hacer una reforma integral, no por parches, un momento el Ministerio Público Fiscal, otro momento el Consejo de la Magistratura, otro momento de la Corte. Si queremos de verdad tratar el Poder Judicial, tenemos que hacer, primero, completar la actual Corte. Segundo, tenemos que cubrir, hay más de 200 vacantes de jueces federales que están pendientes y en zonas rojas de la Argentina, como es Santa Fe, Rosario, en Tucumán también nos falta cubrir varios cargos. Bueno, avancemos sobre eso, avancemos sobre el nombramiento del defensor del pueblo de la nación, avancemos sobre el procurador general, avancemos de qué manera también vamos a ver la administración de la cabeza del Poder Judicial que tiene que ir en coordinancia con el Consejo de la Magistratura. Bueno, son estos temas que tienen que hacerse con un amplio consenso. Yo recuerdo que se hablaba, ¿se acuerdan ustedes cuando entre bombos y platillos el doctor Alberto Fernández hablaba de la famosa Comisión Beraldi, que es el abogado al vicepresidenta, también quedó en la nada? Bueno, se dice mucho, pero al momento de poder ir a debatirlo al tema, el oficialismo no dialoga. Y como tiene los números, directamente es como que se imponen. Pero están hace 3 años en el gobierno, ¿no? Y siempre critican, no hay un mea culpa, y siempre dice la culpa es de la herencia recibida, la culpa es esto de los decretos, la culpa es de la pandemia, de la guerra, y bueno, y ahora la culpa es hasta la falta de la figurita del Mundial. Yo la verdad que creía que era una fake news cuando vi que el secretario de Comercio, en vez de dedicarse a precios de los alimentos que aumentan todos los días, estaba dedicada a la figurita del Mundial, ¿no? Es como una tomada de pelo, ¿no? Es como subestimarnos. Hay otras prioridades y no estas. Y también creo que
no se gobierna con movilizaciones pagas o con feriados nacionales, ¿no? Los chicos no pueden perder un día más de clases, los comerciantes no pueden tener cerrados sus negocios, porque el país lo vamos a sacar con producción, con generar inversiones y con trabajo, que son, creo para mí, lo principal que se tiene que abocar este gobierno, y no al relato del lawfare, y no, por supuesto, a las internas que tiene el propio oficialismo. Bueno, sí, con respecto a la figurita, nosotros dijimos, no tan elegantemente como usted, pero nosotros nos manifestamos acá en el programa. Senadora, nos encontramos hablando de la Corte, a lo mejor un tema que lo hablamos porque es de actualidad, pero que a la gente le interesa poco. No sé si coincide, a la gente le interesa que bajen los precios, qué va a pasar con las tarifas que están, la boleta de luz va a ser una exorbitancia para todo el mundo. La gente quiere llegar a fin de mes. ¿Cómo vamos a llegar a diciembre, senadora? Bueno, ojalá que este gobierno, y ahora con este ministro de Economía, que tiene, te diría yo, mucho más visibilidad que hasta el propio presidente Alberto Fernández, pueda hacer las cosas como corresponde. Yo recuerdo que desde Juntos nosotros apoyamos el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, porque si no íbamos a un default. Bueno, ahora el actual ministro de Economía, ¿no?, Massa, fue a negociar con el fondo, y no escuché ninguna voz de repudio en contra de esas manifestaciones. Tampoco escuché, ¿no?, los repudios en contra al ajuste que ha hecho el propio ministro. Ustedes saben que ha disminuido los ingresos en el área de desarrollo social, en el área de la salud, en el área de educación, en el área de la obra pública. O sea, mientras nosotros estamos debatiendo un tema de la Corte Suprema de Justicia que solamente le puede interesar a los políticos o a una minoría, mientras tanto están haciendo el gobierno nacional ajustes que van a impactar nuevamente en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? No solamente ya de los sectores más vulnerables, sino también, sobre todo, que creo que la clase media es la más castigada en estos momentos. Y cuando yo dije, queremos hablar de federalismo, bueno, debatamos primero el subsidio al transporte. ¿Por qué AMBA, ¿no?, tiene un boleto mucho más barato que el resto del país? Hablemos de una nueva ley de coparticipación federal. Hablemos de las tarifas de la luz, del gas, del agua, ¿no? Eso, ¿por qué no debatimos esos temas? Bueno, y ahora vamos a comenzar a debatir también el presupuesto de la Nación, que vamos a ver cómo el gobierno tiene previsto terminar este último año de mandato, ¿no? Y que yo creo que el mensaje no ha sido casualidad que ayer debatamos la ampliación de la Corte, mientras hoy la presidenta, dentro de muy poco, va a dar su alegato en la causa vialidad. Y no es casualidad que este gobierno también cambie las reglas de juego. Por un lado te dice, bueno, te vamos a dar dólar soja, y cuando el sector quiere comprar el dólar dice, no, pero a vos no te lo damos, ¿no? Entonces, no da credibilidad, no da confianza. Argentina hoy es un país aislado del mundo, es un país que no tiene credibilidad, no nos creen en el exterior. Bueno, tenemos un gran trabajo. Muy bien. A ver, se nos cortó la señal con la senadora, vemos si la recuperamos ya para despedirla, porque los temas que se tenían que tocar se han tocado. Quedaba pendiente hablar sobre Juntos por el Cambio acá en Tucumán. Si está de vuelta me avisan. Voy cortito, Lauri, completamos. ¿Qué tenés? ¿Pagos? Pagos. Vamos a ir con el cronograma de pagos y también con el operativo de vacunación en Piedrabuena. Atención, porque allí en Comuna Piedrabuena está el operativo de vacunación del Ministerio de Salud de la provincia. Vacunación COVID-19, inicio de esquema, segunda dosis, dosis adicional y refuerzo doble viral. Llevar carné 22 y 23 de septiembre de 9 a 12. De 9 a 13, perdón, de 9 a 13 allí en la comuna de Gobernador Piedrabuena. Vamos con otros mensajes. Mejor que se cortó Daniel, ya cansan. Hola, buenos días. Perdón, Lauri, seguimos un ratito más allá para despedir a Beatriz Ávila, la senadora que ha dialogado con nosotros. Beatriz, una última consulta que tiene que ver con Tucumán. ¿Cómo está Juntos por el Cambio acá? ¿Junto, no tan junto? ¿Casi junto?
No, no, sí. No sé si ustedes me ven, porque bueno, Sí, justo estoy con el celular. Sí, Pero no, estamos trabajando. Yo creo que la sociedad está esperando de nosotros que sigamos en la unidad, estando en contacto con la gente, y esto que decían es la realidad, ¿no? Que mucha gente está con mucha bronca con todos los políticos, ¿no? Y tiene razón, se le pide tanto sacrificio, le pedimos tanto a la sociedad, y nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿no? De empezar a gastar menos, ¿no? Y esto de el aumento de la corte, es más estructura, es más gasto político. Bueno, hay una contradicción. Mientras le pedimos sacrificio a la sociedad, nosotros tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo. Pero bueno, siempre tenemos que estar a la par de la gente. Estamos trabajando todos en las elecciones del año que viene. Creo que juntos hemos aprendido de los errores, y no tengo duda que va a ser gobierno a nivel nacional para cambiar esta realidad tan triste que tenemos ahora. Senadora, gracias por estos minutos, muy amable. Ya estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Bueno, Beatriz pronto la Ávila. vamos a tener acá en el Sí, piso, me imagino, ¿eh? seguro que sí.